Muy buenas tardes a todos ustedes, alumnos de el Instituto Internacional de Capacitación Pastoral y Obreros Laicos. Les saluda su hermano Felipe desde aquí de una ciudad acá en los Estados Unidos que se llama Torrance. Estamos muy contentos de tenerlos a cada uno de ustedes. Me ha llevado aproximadamente unos 7 años para poder masticar la idea de comenzar este instituto. Yo creo que Dios va a hacer grandes cosas. Va a hacer grandes cosas porque las cosas que va a hacer las va a hacer con ustedes y las va a hacer en ustedes. Esta clase es una clase de formación. Es una clase que muy pocos creyentes, no la mayoría, pero muy pocos creyentes pueden tener el privilegio de recibir. Yo tuve el privilegio cuando me convertí al Señor Jesucristo hace muchos años, 35 y pico de años, casi 40 años. Y tomé una clase de formación por 8 meses. Esa clase se ofrecía en la iglesia antes de bautizarnos. Nos daban una clase y nos enseñaban todas esas cosas importantes que un cristiano tiene que aprender de entrada. Tiene que aprender a orar, tiene que aprender a leer la Biblia, tiene que aprender a ser mayordomo, mayordomo de su tiempo, mayordomo del dinero, mayordomo de su vida. O sea que cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, dejamos de ser dueños de nosotros mismos. Entonces ahora tenemos que comenzar a ser mayordomos de todo lo que somos y de todo lo que tenemos. Ya nosotros hemos perdido esa identidad. Ya Felipe no es de Felipe, sino que Felipe es del Señor. Así tampoco Iris, Iraida, Ramón, Mabel, Miriam, Pedro, David, Andrés, ninguno de los que estamos en esta clase somos de nosotros mismos, sino que ahora somos del Señor. Entonces, si no tuvimos el privilegio de tener una clase de formación, el día de hoy es el primer día del resto de sus días. El día de hoy es el primer día de las grandes cosas que Dios va a comenzar a mostrarle y ayudarle para que usted sea un mejor cristiano. Entonces estamos contentos, estamos felices. Ahora, hay varios hermanos que no han podido entrar. Somos, como usted ve, somos 23. Algunos de ellos todavía están teniendo problemas con con sus mecanismos. Entonces, pues hay problemas. Quiero hacerles una pregunta a todos ustedes. Allí en su pantalla hay una pantalla de controles y usted va a ver que allí hay una manita. Quiero que usted oprima esa manita y enseguida me va a salir aquí en la pantalla. Juan Carlos la vio. A ver quién más la ve. Ok, Iris la ve. Ok, sigan todos. No la quiten. Déjenla oprimida porque quiero cerciorarme que todos la ven. Ok, falta todavía Sandra, Rosalina, Magalis no la ha puesto. Todos pónganla. Ok, Mireya no la pone, es posiblemente porque no me escucha. Rosalina, por favor, mira ahí en tu pantalla una manita. Oprímela, por favor. Ok, fabuloso. Cuando yo les haga a ustedes una pregunta que requiera una respuesta, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ¿entendieron? Pues levante su mano. O si yo digo, mejor dicho, ¿quién no entendió? Levante su mano. Si usted tiene una pregunta, quiere que le clarifique, que le explique mejor el punto que estoy hablando, levante su mano y entonces lo que voy a hacer es que yo voy a encender su micrófono y usted me va a hacer la pregunta. ¿Entendieron? ¿Cuántos de ustedes no entendieron? Fabuloso. ¿Cuántos de ustedes sí entendieron? Ok. Fabuloso,
Fabuloso. Ok. Ok, la otra indicación es la siguiente, que tengo los micrófonos de todos ustedes apagados por una razón. Que si yo enciendo los micrófonos de todos ustedes, voy a escuchar al niño corriendo, voy a escuchar a su gato, voy a escuchar a su perro, voy a escuchar a los autos, voy a escuchar todo. Entonces no vamos a poder escuchar correctamente el material de la clase. Entonces, el único que puede abrir su micrófono soy yo. Y lo abro cuando usted levanta la mano y tiene una pregunta. Al final de la primera parte de esta clase, yo voy a hacer preguntas. Voy a pedir que usted haga un comentario y usted me va a levantar la mano. ¿Ok? Entonces, mire, primeramente le puse la foto de todos estos hermosos hermanos. Yo la verdad que soy privilegiado. Parece esta clase una clase de modelos. Todas las damas bellas y todos estos buenos y guapos muchachos que están aquí. Gloria a Dios. Le doy muchas gracias a Dios por cada uno de ustedes. Del único que sé que no va a estar presente el día de hoy es de William, porque se está graduando el día de hoy y anda por Caracas. Los que no están presentes el día de hoy, ninguno me dijo que no iba a venir. Ahora bien, cada vez que usted entre al foro la próxima semana, yo voy a tener esta pantalla puesta acá. Y la voy a tener con varios propósitos, para que lo primero que usted haga cuando usted entre, me ayude a orar por sus compañeros. Ore por mí y ore por sus compañeros. Así como yo oro por cada uno de ustedes. Ninguno de los que está en esta lista tiene la capacidad para poder quedarse en esta lista si el Señor no nos ayuda. Todos vamos a necesitar ayuda. Y lo primero que usted va a tener que aprender como obrero, como laico, como hijo del Señor, es que todos nosotros tenemos que orar los unos por los otros. Usted tiene que orar por su pastor, tiene que orar por los obreros, tiene que constantemente estar dependiendo de Dios para que la obra de Dios se lleve a cabo. De nada le sirve sentarse en la iglesia, en las bancas de la iglesia y criticar al pastor, criticar al que predica, criticar al que canta, criticar al que no sabe hacer las cosas como a usted le gustaría, si usted no se involucra a la obra de Dios. Si usted nos involucra de dos maneras, orando, participando en todos los aspectos de la iglesia. Entonces, lo primero que tenemos que comenzar a corregir en nuestras vidas es quitarnos como obreros del Señor, comenzar a quitar de nuestros labios y de nuestro corazón ese gran deseo por murmurar y por criticar a aquellos que por lo menos están haciendo el esfuerzo por servir y hacer algo en la obra de Dios. Aquí no hay nadie que lo pueda hacer perfecto, pero por lo menos aquellos que son imperfectos están tratando de hacer algo. ¿Qué estás haciendo tú? Es la pregunta. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en la obra? ¿En qué estás involucrado? Es importante que nosotros pensemos en esos términos. Ok, entonces, hermanos, vamos a pasar a la segunda parte de esta clase. Todos ustedes necesitan conocer la página de Leyendo las Escrituras. ¿Por qué? Porque como ustedes han visto, hay ocasiones en que algunos de ustedes, específicamente los hermanos de Venezuela, no van a poder conectarse por cuestiones de la internet. Entonces, yo no les voy a aplazar por no haberse conectado. Entonces, lo que usted va a hacer es que si no pudo entrar a la clase, solamente si no pudo entrar a la clase por alguna fuerza mayor, entonces usted va a ir a la página de Leyendo las Escrituras y allí va a encontrar la grabación de todas las clases que nosotros estamos haciendo. Entonces usted viene, mire, le voy a enseñar. Usted viene y oprime. Entonces enseguida le va a salir la página de Leyendo las Escrituras. Si sale esa foto de su servidor, entonces estamos bien. Allí usted va a encontrar en esta página un sermón que yo quiero recomendarle a usted que escuche. ¿Ok?
Este sermón se encuentra en esta página y se encuentra donde dice aquí Feature Sermon. Esto va a ser cambiado al español, pero la persona que me hace la página es americana y algunas cosas las pone en inglés. Entonces, este sermón se llama Las 3 razones principales por las que debemos leer la Biblia. Usted lo ve aquí, las 3 razones principales. Si usted oprime este botoncito que está aquí, entonces enseguida usted va a escuchar el sermón. Vamos a oprimirlo. ¿Usted escucha? Va a escuchar ese anuncio. Ahí aparece su compañero de clase que se llama el hermano Ramón. Leyendo las Escrituras. Este es un ministerio dedicado a la lectura diaria de la Biblia. ¿Te ve? Entonces, ahí está ese sermón. Aquí en esta parte de la página, aquí hay dos pestañas. Una es para la clase del ministerio pastoral, que a usted no le corresponde esa clase este semestre. Y la otra fue donde usted se registró para esta clase que estamos teniendo en este momento. El próximo semestre, los alumnos del ministerio pastoral van a venir conmigo y ustedes van a ir con el pastor Erwin Marroquín. Entonces, así es como le vamos a hacer. Cuando ya hayan todos terminado las 2 clases, entonces vamos a pasar a otros 2 cursos diferentes. Entonces, aquí hay muchas cosas. Aquí hay información acerca de su hermano Felipe. Aquí hay información para los discípulos, pero esto es lo que yo quiero que ustedes aprendan. En esta parte donde dice módulo, usted va a encontrar las clases de la clase pastoral y va a encontrar esta clase de laicos. Lo único que tiene que hacer es oprimir laicos y ahí le va a salir una carpeta con todos los títulos de todas las clases de este curso. Conforme vayamos teniendo más cursos, entonces las clases se van a ir poniendo en este lugar. Ahora, usted necesita estudiar, necesita herramientas, entonces mire, vaya a donde dice discípulo y cuando entre a discípulo, usted va a encontrar todo esto. Va a encontrar plan de lectura, va a encontrar Biblias, concordancias, diccionarios, libro de comentarios, va a encontrar clases, presentaciones, artículos, lectura. Por ejemplo, usted quiere ver las clases que nosotros ya grabamos, solo oprime en video clases y ahí hay muchas clases. Nosotros tenemos muchas clases. Aquí hay una parte de ellas, por ejemplo, usted quiere entender acerca de lo que es ser espiritual, el hombre espiritual. Hay clases de capacitaciones para maestros, cómo se hace el bosquejo. Hablamos acerca también de la adoración y la alabanza, hablamos del armenianismo, el calvinismo, de dónde viene la doctrina de los pactos y los decretos sensuales que no tienen, o sea que hay muchas enseñanzas en este foro y también hay muchas enseñanzas en lo que se llama YouTube. Allí hay muchas enseñanzas de Apocalipsis. Acabamos de terminar un estudio de Apocalipsis y allí las va a encontrar. Entonces, esta página es muy importante que usted la tenga. Si usted necesita oración, quiere que yo ore por usted, lo único que tiene que hacer es venir acá, a donde dice oración, solicite su oración. Dígame su primer nombre y yo oro por usted. Y cuando haya terminado de orar, usted va a recibir un correo diciéndole de que el hermano Felipe ya oró por usted. Quiero que se vayan dando cuenta, hermano, que hay 2 cosas en este ministerio que tienen mucho realce. Primero, la escritura, la Biblia. Para nosotros, la palabra de Dios es el centro de todo lo que nosotros hacemos acá. La oración, la dependencia en Dios, Jesucristo. Es muy importante que usted vaya entendiendo en qué consiste este misterio. Aquí no le vamos a hablar de libros o de la doctrina de la esperanza y una infinidad de cosas que el día de hoy se hablan en la iglesia. Queremos enseñarle la Biblia. ¿Ok? All right. Ahora bien, hay una manita que se ha levantado y me da gusto. Es la manita de Iris.
Entonces, Iris, allí en ese panel donde tú encontraste la mano, hay como un micrófono. Oprime ese micrófono y tu micrófono se va a encender y vas a poder hablar conmigo. Ok. Iris, ¿cómo estás? Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Que Dios te bendiga, Eh, Iris. Un gusto. Primero que nada, se me activó sin querer, pero igual quiero agradecerle a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes a través de este ministerio. Y bueno, agradecida con Dios porque es una oportunidad para aprender de Él, de su palabra y pues ampliar los conocimientos que de pronto tenemos, ¿no? Y crecer en el Señor, que es lo más Amén. importante. Qué bueno, me da mucho gusto también de saludarte. He estado orando por ti como por todos ustedes, así que me da mucho gusto de poder saludarte. Amén. Amén. Ok, entonces no tenía una pregunta, ese fue plan con maña. Quería saludarme, está bien, qué bueno, que por lo menos alguien quiera saludarme. Bueno, vamos a seguir con esto. Ah, entonces, esta es la página, escríbala, memorícesela de una manera, este, alguna vez usted va a entrar ahí. Ok, entonces entrando a lo que es el curso. Este curso, como ustedes ven, históricamente es el curso número 001, el primero en su historia. Tenemos 20 minutos en la historia de este ministerio de clases del instituto. Y el primer curso se llama La vida del obrero laico y sus dones espirituales. El día de hoy es la primera clase de 12 diferentes clases que vamos a estar compartiendo. La descripción del curso. Llámese pastor asociado, líder de jóvenes, director de evangelismo, ujier, etcétera, ya sea que estén dedicados a tiempo completo, tiempo parcial o hagan trabajo voluntario. Todos estos son obreros y personas altamente reconocidas dentro de la congregación. Este curso ofrece un estudio de las características espirituales, los rasgos morales que todo obrero laico necesita desarrollar y además estaremos haciendo una aplicación práctica de los dones del Espíritu Santo. En la primera parte de esta clase vamos a aprender cuál es la posición del laico, qué significa laico, o sea que va a ser una clase más bien histórica de dónde es que el vocablo laico y qué implica ser un laico. Pero en la segunda parte vamos a estar metiéndonos a la Biblia y vamos, por primera vez quizás en su vida, va a aprender a entender el don que Dios le ha dado a usted. ¿Cómo puede encontrar su don? O sea, todas esas preguntas que uno se hace. ¿Cuál será mi don? Yo no sé. Bueno, para eso es esta clase. Ok, los objetivos del curso. Al finalizar este curso, se espera que el estudiante aprenda ya sea lo siguiente o más que lo que nosotros estamos enumerando en estos 3 puntos. Primero, aprenda a definir su ministerio. Es muy importante que usted aprenda a definir su ministerio, que usted pueda escribir en una hoja y decir, mi ministerio consiste en esto. Pero si usted puede definir su ministerio, entonces también tiene que definir cuáles son sus responsabilidades. Dios no ha llamado a nadie a hacerlo todo. Hay hermanos que me dicen, hermanos, mire, yo trabajo con los niños, pero también ayudo en la música, también predico, también visito, también cocino, también limpio, también esto, también yo no sé cómo es que tienen tanto tiempo para hacer tantas cosas que para comenzar no se relacionan la una con la otra. El propósito de esta clase, hermano, es que usted defina su ministerio, sus responsabilidades y se dedique a hacer una sola cosa. Dios, así como Dios no, ¿cómo se llama? Cuando el Señor le dijo a Adán y a Eva, multiplicaos y llenad la tierra. Cuando les dijo eso, el Señor no le estaba diciendo
multiplicaos y llenar la tierra ustedes solos. Así es como también a nosotros nos dice, ok, servidme, pero no quieras hacerlo todo en la iglesia, porque hay otros que también tienen un don, tienen un llamado, pueden trabajar dentro de la iglesia. Entonces, usted va a aprender a definir a lo que a usted específicamente Dios la ha llamado a hacer y va a saber cuáles son sus responsabilidades. El propósito de este curso es que usted también entienda su contribución personal a toda la obra de Dios. ¿Cuál es su contribución personal? Su don Dios le ha dado a usted, la manifestación de su espíritu para que contribuya a la obra de Dios. También aprenda a reconocer la manifestación del Espíritu Santo en su vida a través del trabajo que usted desempeña. Entonces, la clase va a ser bastante interesante y bastante importante. Ahora, lo que se espera de usted, el alumno. Número uno, asistencia a la clase. Este curso será un curso de 12 semanas. Todas las semanas nos vamos a reunir aquí por 90 minutos nada más. 90 minutos. Y usted no puede tener más de 3 ausencias. No puede tener más de 3 ausencias. Si usted tiene más de 3 ausencias, entonces usted va a tener que repetir el curso. Ahora bien, hay emergencias, hay momentos en que usted no puede entrar. Ok, si usted no puede entrar, entonces lo que va a ocurrir es que usted va a ir a la página al día siguiente y va a ver la clase, va a escuchar la clase, la va a estudiar y va a tener que hacer la tarea. Toda la semana tenemos tarea. Es chica la tarea. Algunos de ustedes que han probado ser quizás más diestros en la lectura, en la escritura, quizás les voy a dar un poquito más de desafío para que puedan aprender mucho más. Entonces, pero por lo general va a ser algo simple, pero quiero que hagan 3 cosas. Quiero que lean todas las semanas les voy a dejar que lean un artículo, va a ser un artículo de 2, 3, 4, quizás a lo máximo 5 páginas. Y luego quiero que me contesten ciertas preguntas, pero más que todo que me escriban. Un servidor laico tiene que aprender a escribir, tiene que aprender a leer y tiene que aprender a hablar. Esas 3 cosas las tiene que hacer todo obrero en la obra de Dios. Cualquier día usted se va a tener que poner de pie y hablar en público, y va a tener que escribir. Algún día le van a pedir la opinión a usted de algún tema y va a tener que opinar coherentemente y va a tener que opinar desde el punto de vista de la Biblia. Entonces, estas 3 cosas van a tener que ser desarrolladas. Si usted no sabe escribir, entonces me lo va a grabar. Si usted no sabe leer, o sea, no sabe escribir, me lo va a grabar. Pero de alguna manera vamos a salir adelante en esto. Aquí no hay, decimos en inglés, handicaps. Handicaps. Esa palabra, no sé cómo se dice en español. Handicaps. Bueno, ahí voy a buscarla en mi, ¿cómo se llama? En mi diccionario. Y si alguno de ustedes sabe qué quiere decir handicap en español, me lo dice. Bueno, dedicación a sus estudios. Se requiere, hermano, que usted dedique de 1 a 3 horas semanales en sus estudios. De 1 a 3 horas. Eso no es nada. Eso no es absolutamente nada, hermano. Pero de 1 a 3 horas, usted va a comenzar a desarrollar una disciplina, porque conforme vaya pasando el tiempo, las clases se van a poner un poquito más difíciles. Y si usted comienza a fomentar la disciplina del estudio, entonces usted va a poder salir adelante. Tendrá una tarea por semana, tendrá lectura, tendrá un escrito y luego tiene que saber cómo discutir. Aquí no hay ignorantes. Ninguno de ustedes. Yo veo que usted nunca aporta, nunca habla, entonces le voy a ¿cómo se llama? A abrir su micrófono y le voy a pedir su opinión acerca de lo que estamos hablando. Entonces, acuérdense, 3 cosas. Vamos a tener que leer, vamos a tener que escribir y vamos a tener que hablar. Y aquí
Usted no se preocupe. Yo le prometo a usted que yo no le voy a avergonzar. Todas las opiniones son importantes para mí, pero recuerde que el fin de ese ensayo es básicamente que usted aprenda a hablar. Tiene que aprender a hablar, y más en público. Aquí nadie lo está viendo, así que no se preocupe que lo vayan a ver o no le vayan a ver. Ok, en esta clase hay calificaciones. ¿Por qué? Porque al final de todos los módulos va a durar aproximadamente, yo diría, como 2 años. 2 años se van a ir, pero así, mire, bien rápido se van a ir. Entonces, al final de haber completado todos los cursos, usted va a obtener un certificado de haber completado sus estudios en teología y en entrenamiento laico. Va a venir de parte de leyendo las escrituras, va a ser certificado. Los que estamos enseñándoles a ustedes no tenemos un grado menos que una maestría en divinidades, o sea que no somos simplemente hermanos que tenemos el corazón de enseñarles, tenemos una vasta experiencia de 30 a 40 años de experiencia y también tenemos educación académica en la rama de la teología. Entonces, eso le da un poco más de peso a lo que va a ser su certificado. Ok, entonces las calificaciones, ¿cómo es que trabajan? Primeramente, son 12 tareas. Si usted completa las 12 tareas, usted tiene el 40% de su grado en el bolsillo. Ahora bien, con 9 tareas, usted todavía puede obtener un grado o una calificación. Pero si usted tiene menos de 9 tareas, usted aplaza este curso. Sin importar que usted lo termine, usted aplaza este curso. Su participación tiene el valor del 30% de la calificación y el trabajo final que vamos a hacer tiene el 30%. Así es como nosotros calificamos, dado a que somos reconocidos aquí en los Estados Unidos en los estudios, aquí en los certificados aquí en los Estados Unidos, entonces tenemos que calificar como se califica aquí en los Estados Unidos. Aquí nosotros calificamos por letras, A siendo el mejor grado, F aplazando. Entonces, cuando por ejemplo yo le dé a usted un 100, es porque usted tiene una A, tiene lo máximo. Si su papel tiene de 90 a 94 puntos, usted tiene una A, pero es una A menor, una A con una línea. Y así sucesivamente. Tenemos el B, tenemos C, tenemos D y tenemos la F. Ahora bien, un recordatorio. Todas las semanas, después que yo reciba sus tareas, los nombres de aquellos que han sacado de una A a una B van a salir. Lo primero que usted va a ver cuando entre al foro, usted va a ver cuáles de todos sus compañeros sacaron una A o una B en su tarea. ¿Ok? Si usted sacó una C, qué bueno. D, qué bueno. Una B minus, qué bueno. Pero su nombre no va a aparecer. Solamente los que sacan de A a una B. Esos son los nombres con su foto y personalmente lo voy a estar felicitando por haber hecho un trabajo excelente. Ok, entonces ahora, si usted tiene alguna pregunta o un comentario acerca de lo que ya dijimos, ese es el momento que levante su mano para entonces poder contestar o algún comentario que usted tenga, levante su mano. Ok, mi hermano Ramón. ¿Cómo está mi hermano Ramón? Sí, hermano. Lo que pasó Todavía no hable, le voy a decir algo. Quiero decirle a todos ustedes que están en este foro, al principio cuando ustedes vieron las fotos de todos, ustedes van a ver a mi hermano Ramón. Mi hermano Ramón está acá, dice desde el 2012. Este ministerio comenzó el 2011. Mi hermano Ramón
ha estado conmigo desde el 2012. Y yo quiero, primeramente, hermano Ramón, darle las gracias por ese apoyo que me ha ofrecido después de tanto tiempo. Yo sé que usted ha orado por mí, usted ha visto cómo este ministerio ha venido de tener una persona a lo que hemos logrado hasta el día de hoy. Y quiero darle las gracias personalmente por todo su apoyo y porque pues siempre ha estado ahí a mi lado. Muchas gracias, hermano Ramón. Y si pudiéramos aplaudirle, pues le aplaudimos. A ver, todos apláudanle poniendo la manita así, pónganle la manita al hermano en señal de que le están dando un aplauso y felicidades por haber tenido este logro. Muchas gracias, hermano. Hoy sí, hermano Ramón, ya puede hablar. Primeramente le doy gracias por el privilegio con que me honra, varón, pero las cosas no pasan así nomás, varón, pasa porque Dios se las pone en el corazón a uno para poder seguir buscando de la fe que ya tenemos nosotros, esa fe que se tiene que cimentar de una manera muy, muy grande. ¿Me entiendes? Aunque no tenga medida de la fe, pero así lo entiendo yo. Y le doy gracias por ese privilegio, varón. Amén. Mi pregunta es esta. Tuve problemas en entrar porque parece que le faltó una letrita a mi correo electrónico y estaba conectado con una letra menos. Así que hace poco acabo de entrar y no escuché el principio de la clase, ¿me entiendes? Pero no importa, pero yo sé que lo vamos a poner al día. Ese era si vamos a ponerme al día o vamos a proseguir así nomás. Bueno, hermano, mire, lo que va a ocurrir es que usted va a poder ir a la página y escuchar todo lo que dijimos al principio. Ahí se va a dar cuenta. Ahora, les voy a decir algo, hermanos, que todos acá que han tenido problema de entrar al foro, por favor, comuníquense conmigo. Tenemos una semana para corregir, para bajar las aplicaciones, para hacer todo lo que tenemos que hacer, para que la próxima semana no tengamos los mismos problemas. Entonces, hermanos, así es como le vamos a hacer, pero vamos a continuar. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta? Ok, Iris. Sí, hermana Iris. Hermano, yo quería preguntarle, Sí, en mi caso, porque a mí me llegó el correo ayer, perdón, con la tarea, y yo no lo pude entregar ayer porque fue muy presuroso, ¿no? sí, Entonces, quería saber si yo podía entregar esa tarea en estos días, si es posible mañana mismo. sí. Ok, muy buena pregunta, hermana Iris. Muchas gracias. Ok, entonces le voy a explicar lo de la tarea. Lo de la tarea, esta tarea que yo les doy el día de hoy, se vence hasta el próximo miércoles. O sea que todas las tareas que ustedes tengan el día de hoy se van a vencer un día antes de la próxima clase. Es suficiente tiempo. La tarea no es muy, muy difícil. Entonces van a poder hacer la tarea hasta la próxima semana. El material de la tarea ya fue enviado. Usted lo va a ver allí en su pantalla, donde está la manita, donde está el micrófono. Hay como una especie de hoja y allí está toda la tarea. Allí he colocado varias cosas. He colocado el artículo número 1 es el que tienen que leer y luego lea las instrucciones de cómo debe de hacer su tarea. Hay un artículo aún un poquito más extenso para aquellos que les gusta leer y quieran ganarse 10 puntos más sobre su calificación. Me va a encantar verlos a ustedes escribir un pensamiento crítico de lo que están leyendo. Entonces, así es como lo hemos hecho. Además de eso, hermanos, he colocado otros materiales ahí que son de mucha importancia. He incluido también algo que habla acerca del ayuno. Quiero anunciarles, hermanos, que la semana de julio 30 a agosto 3, o sea, de lunes a viernes, todo el ministerio, todos, esta clase, otras clases, aquellos que no se han inscrito,
están invitados a participar en un ayuno de oración de toda la semana. Entonces, ahí les doy indicaciones. Voy a estar grabando un video para estar enseñando acerca de cómo es que se practica el ayuno, para qué sirve y todas esas cuestiones, para que cuando ustedes lo practiquen, pues sepan exactamente lo que están haciendo. Entonces, allí hay bastante información al respecto. Sí, Iris. ¿Algo más? Iris. Sí, ok, esa era mi duda porque no sabía si ya esa tarea había sido enviada con antelación a mis compañeros, como a mí apenas me agregaron ayer al curso. Sí, sí, qué bueno que me la haces, así que no te preocupes. La responsabilidad de ustedes es hacer la tarea del artículo 1. Pero si ustedes quieren un poquito más de desafío, entonces pueden leer el artículo número 2, que ese sí ya tiene bastantes páginas, creo que son 42, pero es bastante interesante leer el artículo que habla acerca de los primeros cristianos. Ahora, ojo, quiero que escuchen todos con mucha atención. Yo les voy a dar a ustedes ciertos artículos que han sido escritos por gente que no son de nuestra misma fe. Pero ese es el ensayo. El ensayo es que cuando usted lea estos artículos, usted vaya definiéndose, vaya definiendo su fe y logre detectar lo que no va con usted. Y le explico por qué. Porque todos nosotros leemos, todos nosotros escuchamos predicadores, todos nosotros leemos libros, artículos y muchas veces le decimos a todo amén porque no lo entendemos. Entonces los artículos que yo les voy a dar a ustedes, algunos de ellos van a ser mormones, otros van a ser de testigos de Jehová, otros van a ser de otra fe. Pero lo que yo quiero es que ustedes estén alerta, que estén pensando constantemente lo que es bíblico y lo que es error. Entonces, si hacen ustedes una crítica con el pensamiento crítico de ustedes mismos, no que lo vayan a ir a buscar a la internet, no que lo busquen en un libro de comentarios, sino que ustedes me digan, yo personalmente no estoy de acuerdo en este inciso que la hermana ha hecho porque la palabra de Dios dice esto y esto. Entonces, de esa manera, usted se va a ir formando de la manera correcta. Entonces, ojo, con todos los artículos que yo les estoy dando a ustedes, porque lo estoy haciendo para probarlos. ¿Ok? Algunos son muy buenos, otros no son muy buenos y otros de verdad que no son para nada buenos. Pero quiero ver cómo usted piensa de manera crítica. Es importante eso. Todos nosotros estamos muy acostumbrados a tener una mente. ¿Cómo se le llama este término? ¿Cómo se llama? Devocional, una mente devocional, porque así nos formaron. Nosotros tendemos a leer de manera devocional. Todo lo que leemos lo creemos y nos va al corazón y nos sentimos bien y esto y lo otro. Pero nunca pensamos que es importante pensar de manera crítica. Entonces, ese es el ensayo que estamos tratando de lograr a través de esos artículos. ¿Ok? ¿Algo más, Iris? No, mi hermano, muchas gracias. Qué bueno. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? Nadie. Ok, fabuloso. Entonces vamos a entrar a nuestra clase del día de hoy. Tenemos aproximadamente como unos 20 minutos para poder hablar de esta clase. Esta lección, hermanos, el aprendizaje o lo que nosotros estamos buscando es que usted sepa contestar quiénes son los obreros laicos. Y la parte de crecimiento que estamos tratando de fomentar es cuál es mi misión. Piense por un momento, ¿cuál es su misión y valor en la obra de la iglesia? Ustedes ven esa foto, me encantó porque verdaderamente esa es la obra de los laicos. Nosotros llevamos la obra adelante. Ok, ¿quiénes son los laicos o las laicas? Son todos los bautizados. Diga, bautizados.
No pueden haber laicos dentro de nuestra iglesia que quieran llamarse laicos y todavía no son bautizados. Las únicas personas que se identifican verdaderamente con la fe en Jesucristo son aquellos que han sido bautizados. En nuestras iglesias hay muchos simpatizantes. En nuestra iglesia hay mucha gente que llega, se sienta, habla como cristiano, canta como cristiano, se viste como cristiano. Usted lo invita a su casa, comen y todo lo demás, pero rehúsan bautizarse. Entonces, ellos no han sido oficialmente identificados en la fe que es en Cristo Jesús, por lo menos en la fe de su iglesia. Yo he conocido personas que son cristianos y que todavía son mormones y que se bautizaron en el mormonismo. Bautizarse en el mormonismo y bautizarse en el cristianismo son dos cosas diferentes. Cuando usted se bautiza en la fe cristiana es porque usted se ha convertido a Cristo, es porque usted ha dejado el mundo, es porque usted ha dejado todo las prácticas y todo lo que le rodeaba anteriormente y ahora ha decidido seguir a Cristo y se ha bautizado. Es ilógico pensar de que alguien quiera servir a Dios, quiere darle a Dios a todo, pero no se quiera bautizar. Entonces, ya de antemano le digo y le exhorto a usted, si usted no se ha bautizado, necesita bautizarse. Y si no se ha bautizado porque hay impedimentos, entonces usted necesita considerar exactamente dónde es que usted está y comenzar a considerar, bueno, tengo que comenzar a hacer ciertos cambios en mi vida y completar el primer paso de mi cristiandad, que es bautizarse. Entonces los laicos son todos aquellos que se han bautizado en la fe de Jesucristo. Los laicos, además, son todos aquellos obreros que no son miembros del clero o han sido ordenados. Entonces la iglesia primordialmente está llena de laicos. Todo aquel que ha sido bautizado y todo aquel que está obrando dentro de la iglesia que no ha sido ordenado, ese o esa es un laico. La palabra laico, laica, que viene del latín laicus y del griego laicos, es un adjetivo que significa que no es religioso o eclesiástico. Entonces, cuando nosotros pensamos en esta terminología de laico, nos metemos en un gran problema. Y ese es el problema, que primeramente nosotros pensamos en lo que es el clero, luego pensamos en el otro grupo que son los laicos o las laicas, y luego pensamos en los demás. ¿Cuál es el problema que tenemos acá? Es muy sencillo. Es el problema de que estamos creando categorías de creyentes. El clero se siente que está arriba de los laicos. ¿Por qué? Porque es clero. Entonces ellos consideran de que o son más fieles o trabajan más. Es una categoría diferente. Y esa, por lo general, es la primera categoría de creyentes dentro de la iglesia. La segunda categoría es aquellos que sirven, que no son clero, pero que sirven, pero a estos se les consideran creyentes de segunda categoría. ¿Y qué diríamos de los pobres demás que no trabajan en absolutamente nada? Entonces son otras categorías. En este curso vamos a tratar de explicar este problema y de forma bíblica tratar de corregir nuestro entendimiento de cuál es la posición que cada uno de nosotros tenemos para que no nos, número uno, consideremos creyentes de segunda categoría y mucho menos nos consideremos como creyentes de primera categoría. Ahora, ¿existirán algunas diferencias entre los que son los laicos y las laicas y los que son el clero? Si las hay, entonces, ¿cuáles son esas diferencias? Bueno, las diferencias son muy sencillas. Número uno, lo que es el laicado
se le llama laicado porque no ha sido ordenado. Pero cuando se trata del clero, es obvio que un clero o alguien que pertenece al clero ha sido ordenado al ministerio. Llegaron otros ministros, le pusieron las manos sobre él, lo ordenaron para el ministerio. Esta es una persona que no solamente está siendo ordenada, sino que ha tenido ciertos estudios, ha terminado estudios rigurosos y entonces es dedicado para que toda su vida sirva al ministerio. Entonces, ahí estamos viendo ya diferencias. Su llamamiento, el llamamiento del laicado es un llamamiento voluntario. El llamamiento del clero, su llamamiento es a la entrega de toda su vida. El laicado se va a trabajar, si llega cansado, puede ir a la iglesia, puede ir a la reunión, si no, no va. Pero cuando se trata de lo que es el clero, toda su vida, 24 horas, 7 días a la semana, son básicamente entregadas al ministerio. En el laicado, su don consiste en la manifestación del Espíritu Santo. En otras palabras, que el don se manifiesta en usted cuando usted está sirviendo a la obra de Dios. Allí es donde se manifiesta. Pero en cambio, en el clero, él o ella es el don a la iglesia. Toda su vida es el don a la iglesia. Es la diferencia entre ellos dos. Posee conocimientos prácticos y generales, el laicado. Incluso puede quizás ir a un instituto como esto y claro, tiene conocimientos prácticos y en algunos casos generales, pero el clero posee estudios altos y especializados en toda la materia. El laicado, su trabajo es en su mayoría voluntario, es un voluntario. El clero tiene un sostenimiento financiero de la iglesia en la que está sirviendo. El laicado se sujeta a un pastor y a su congregación. El clero es investido de autoridad especial oficialmente. El laicado, su llamado es a servir. El clero, su responsabilidad es capacitar a los santos. Entonces, encontramos, hermanos, que sí hay diferencia entre lo que es ser del clero y ser el laicado. Pero esto no quiere decir que son dos diferentes categorías de cristianos. Somos uno, nada más que el clero tiene un llamado específico y el laicado es usado para llevar la obra de Dios de la manera como su pastor y su congregación lo dicta. Ok. ¿Cómo es que entra este adjetivo laicos a la literatura cristiana? El vocablo griego que nosotros encontramos en la Biblia, y dicho sea de paso, que laicos no se encuentra en la Biblia. La palabra laicos no existe. Pero ¿de dónde proviene la palabra laicos a la literatura cristiana? Esa es la pregunta. Viene de un vocablo del idioma griego, laos, que significa pueblo y se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse, número 1, a Israel y número 2, a la iglesia. Vamos a ver un texto. Dice en Mateo capítulo 2, verso 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi laos, a mi pueblo Israel. Ahí vemos la manera como laos comienza a hacerse uso. Dice en Hechos capítulo 7, verso 34, ciertamente he visto la aflicción de mi laos, pueblo, que está en Egipto, y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora usted observe, laos
cuando se usa para denotar la iglesia. Tito capítulo 2, verso 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un laos, pueblo propio, celoso de buenas obras. Otro versículo más, ese lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo o laos adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais laos, pueblo, pero que ahora sois laos, pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, hemos visto rápidamente la definición de quiénes son los laicos. Hemos visto que al definir la palabra laicos comenzamos a crear un problema de subcategorías o de subcreyentes o de grupos que aparentemente son más reverenciados o más espirituales. Hemos visto cuál es la diferencia entre lo que es el clero y el laicado, y hemos visto cómo es que nos ha llegado a nosotros el vocablo de la palabra laicos y cómo es que ha entrado a la literatura cristiana. Ahora bien, después de haber escuchado todo lo que hemos dicho, me gustaría hacer unos sondeos, algunas pruebas, y vamos a ver, déjenme ver, voy a hacer unas preguntas que van a aparecer en su pantalla. Ahí está en su pantalla ya la primera pregunta. Si usted está en una computadora o con su teléfono, puede oprimir cuál es la respuesta que usted considera que es la correcta. ¿Ok? Hay varias respuestas correctas acá. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de estas cualidades hace que un clero sea diferente de un laico? Número 1, el llamamiento. Número 2, el llamamiento de la iglesia. Número 3, sus años de experiencia ministerial. Número 4, sus estudios avanzados. E, ninguna. F, todas. Este es el momento para que pueda contestarlo. Le voy a dar unos segunditos. Le voy a dar un minuto. Ok. Bien. Vamos a ver. Aquí está las tres respuestas y ninguno de ustedes contestó. Es posiblemente porque no lo pueden hacer o no saben cómo hacerlo. Ok, no hay ningún problema. Vamos a ver si podemos hacer otro. Solamente véalo. Ok. Un laico es cualquier persona que desempeña un trabajo en la iglesia. ¿Falso o verdadero? La segunda pregunta. Un clero es aquel o aquella persona que ha terminado sus estudios teológicos. ¿Falso o verdadero? La tercera. Laos es un vocablo que se refiere a Israel y a la iglesia. ¿Falso o verdadero? Piense por un momento. Lisset López, no te preocupes. Todo lo que estamos viendo el día de hoy es nuevo. El sistema y hay muchas cosas que están haciendo, así que no te preocupes. 5 segundos. Ok.
Listo. Ok, la primera pregunta es, lo voy a poner aquí en la pantalla para que ustedes lo puedan ver. No, parece que no lo pueden ver. Ok. Dice, la primera pregunta es, ¿un laico es cualquier persona que desempeña un trabajo en la iglesia? Falso. Para ser laico, tiene que haberse bautizado. Entonces, ahora que es bautizado, usted forma parte de aquellos que tienen una misma fe. Mientras usted no se bautice, todo es cuestionable. Si usted no se ha bautizado porque tiene algunos impedimentos, entonces es importante que hable con su pastor. ¿Ok? La segunda pregunta, ¿un clero es aquel o aquella persona que ha terminado sus estudios teológicos? La respuesta es falso. Eso no es lo que hace a una persona miembro del clero. Una persona tiene que ser ordenada para ser miembro del clero. Parece que el 56% de ustedes ya parece que ya encontraron cómo contestar. Ok, número 3. Laos es un vocablo que se refiere a Israel y a la iglesia. ¿Cierto o verdadero o falso? Es verdadero. Laos es un vocablo en el Nuevo Testamento que se usa para hablar de Israel y hablar de la iglesia. Ok, entonces, hermanos, esto nos lleva a básicamente abrir el micrófono y permitirles a ustedes que me den algunos comentarios antes de terminar la clase. ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién me quiere saludar de que así ya de pasito? ¿Quiere saludarme y quiere dar un comentario de lo que aprendió el día de hoy? Levante su mano. Ok, Marlene. Sí, buenas noches, hermanos. Pues es un gusto, un privilegio poder estar en estas enseñanzas. Créanme que estoy al principio asustada porque pensé que no voy a poder salir, pero después me puse a pensar, sí, voy a ir aprendiendo, voy a ir esforzándome cada día más y yo sé que lo voy a lograr. Yo no entendía lo que era un laico, ahora ya lo entiendo. Eso Ok, es todo. Eso es todo, hermano. qué bueno, hermano. Me da mucho gusto. Y tiene una tarea que va a hablar un poquito más de los laicos y van a haber preguntas allí que usted va a tener que contestar. Y la próxima semana, entonces vamos a seguir hablando de este tema y vamos a introducir el nuevo tema. ¿Ok? Perfecto, gracias. Amén. ¿Alguien más tiene algún comentario o tiene alguna pregunta? Ok, Mabel. Sí, Mabel. Abre tu micrófono, Mabel. ¿Cómo Ahí, estás, Che? buenas noches, hermano. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Dios le bendiga. Amén. Muy bueno, esto del laico y del otro lo estuve anotando, así que acá Clero, tengo mi cuaderno. sí, Clero. No, nunca escuché de eso, así que aprendí mucho ahora. Hermano, una pregunta. sí, Acá, material, me dice que descargué, sí, pero dice que como que mi teléfono no está para ese material. ¿Lo puedo agarrar de otro lado? correcto. Sí, el material, porque es un PDF, no se puede Ujú. bajar en su teléfono, a no ser que su teléfono sea, por ejemplo, un iPhone o un teléfono inteligente que tenga esas aplicaciones, entonces sí lo va a Ah, poder abrir. De lo contrario, el ah. material lo tiene que abrir en una computadora, imprimirlo o a Ujú. verlo desde una computadora, pero su teléfono no va a poder hacerlo. Ah, está, está. Bueno, sí tengo una computadora, pero el tema es que tengo que O, descargar el...
Ahora, otra cosa, a todos el día de hoy, hace como unas 5 horas atrás, les mandé un correo con el Ujú. mismo material. En caso que no lo puedan abrir en su teléfono, a lo mejor lo pueden abrir a través de su correo electrónico. Ahí quizás posiblemente sí, pero no estoy muy seguro. Pero a Sí. todos se los envié. ¿Lo viste el correo? Ah, está bien, entonces yo descargué, pero sí lo Sí, vi, el correo es la tarea del trabajo, sí, sí, sí. Ese es el mismo es el material. mismo que ahora que mandó ahora por acá. Correcto, Ah, correcto. ah, está. Bueno, sí, sí, ya lo tengo, muchas gracias. Bueno, Bueno, y un privilegio estar acá con usted, hermano, y espero agarrar línea, como dice el hermano Ali, y esforzarme para este estudio. qué bueno. Así que Quiero muchas decirle a gracias. todos los que me están escuchando, ¿ok? Que yo estoy más que dispuesto en ayudarles, ¿ok? No se den por vencidos. Yo estoy aquí para ayudarles, para guiarlos y para darles ánimo, pero no se den por vencidos, especialmente aquellos que no pudieron conectarse. Ah, por favor, comuníquense, hermanos de Venezuela. Me hace falta algunos chicos. Elizabeth, por ejemplo, Elizabeth Fuentes, ella tuvo problemas conectándose, bajando la aplicación. Por favor, aquellos que ya saben cómo hacerlo, comuníquense con ella, ayúdenle, ayúdense mutuamente, ayúdense, por favor. Si usted le ayuda a ellos, yo le ayudo a usted, nos ayudamos mutuamente, entonces vamos a estar fomentando un espíritu que debe de ser fomentado dentro aún de nuestras propias iglesias. ¿Ok? Entonces les voy a pedir que por favor nos ayudemos los unos a los otros. Bueno, muchas gracias, Mabel. Miriam, Miriam Carolina, abre tu micrófono. Sí, hermano, buenas noches. ¿Cómo estás, Buenas chica? noches a todos, que Dios les bendiga. Amén. Bien contenta, bien interesada eh, en este tema. Y tengo una pregunta. Yo contesté los dos cuestionarios, ¿será que no llegan? Sí, me han de haber llegado. Lo que pasa es que yo solamente puedo ver algunos de los porcentajes. Si solamente una persona sale, me va a salir en cero. Entonces no sé cuántos de ustedes los han contestado, pero les van a llegar a ustedes los resultados, ¿ok? Pero lo bueno es que estaban Ah, poniendo listo. atención y sí, no, así que no te preocupes por eso, por este momento. Eso es simplemente para engrandecer y repetir lo que acabamos de decir, quizás de una manera diferente, ¿ok? Ah, bueno. No pensaba que era que no me estaba funcionando. No, todo bien. Gracias, Miriam. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bendiciones. Amén. Y nos vamos ahora hasta Honduras. Sandrita, ¿cómo estás? Sandra. Tiene abierto el micrófono, pero no me escucha. Bueno, ya va a regresar Sandra. Voy a quitar la mano. Me voy a ir con la hermana Janet. Así que nos vamos de Honduras hasta Bolivia. Abra su micrófono, hermana. ¿Cómo está, hermana Janet? Ya lo tenía abierto, lo volvió a cerrar. Oprima el micrófono. Hermana Janet. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Necesito comentarios. Ok, Ramón. Sí, hermano. Quiero ver si en verdad aquí cabe esta cita bíblica entre los del clero y los laicos, que está en Hechos en el capítulo 6, que dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones
de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procorro, a Nicanor, a Timón, a Paramenas, a Nicolás, a Proselito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor en el número de discípulos, se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Este puede ser un ejemplo de los del clero y de los laicos. Bueno, depende cómo usted lo vea, pero es interesante el texto. Es bastante interesante. Porque en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, lo que nosotros tenemos es un laos, tenemos un pueblo. Ahí no hay distinción entre los que son un clero y los que son laicos. Todos eran laicos. Entonces es bastante importante y es bastante interesante que usted haga mención de eso. Porque lo que ocurre es que el clero comienza básicamente a existir cuando el profesionalismo entró a la iglesia, que eso viene a ocurrir aproximadamente en el segundo siglo. Entonces, cuando el profesionalismo entra a la iglesia, es cuando comienzan a dividirse esas dos categorías entre lo que era un clero y lo que era un laico. Vamos a decir que en el Nuevo Testamento tenemos los 5 oficios. Tenemos ¿cómo se llama? Al apóstol, tenemos al profeta, tenemos al evangelista, tenemos al pastor, tenemos al maestro. Vamos a decir que de cierta manera esos eran el clero, pero básicamente la manera como la palabra de Dios lo define en el Nuevo Testamento, a eso los describe como ministros, o sea, como laos, no los describe como clero. El clero viene a nacer hasta el segundo siglo, cuando el profesionalismo entra dentro de la iglesia. Entonces, lo que usted ve ahí en esa historia es que los griegos con los judíos comienzan a quejarse. Esos son los nuevos convertidos. Habían judíos y habían griegos. Entonces, ¿qué es lo que dicen los apóstoles? Pues escojan entre ustedes mismos, entre el laos, entre el laicado. Escojan de entre ustedes mismos a ciertos chicos ahí que nos ayuden a servir las mesas. Pues la gente quiere comer y aquellos no le dan comida a estos y estos no le dan comida. Entonces, que sean sabios. Entonces, que sean llenos del Espíritu Santo para que puedan servir. Ellos, esos diáconos, servidores, eran laicos, no eran clero. El único clero que aparece ahí vendría siendo los apóstoles y al final del texto donde dicen los sacerdotes. Esos vendrían siendo el clero, por así decirlo. Pero en el Nuevo Testamento lo que básicamente tenemos es un laicado, laos, un pueblo sirviéndole al Señor. Se hace mención en las epístolas pastorales a obispos, ancianos, diáconos. Eso es lo que se hace mención. Esa es la estructura que la iglesia tenía en aquel tiempo. Pero noten que los apóstoles dicen, escojan algunos entre ustedes. Y dice la palabra de Dios que eran llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios llena a aquel que ha llamado, lo llena de su Espíritu Santo. Y a ese que ha llamado es usted. Usted, cuando yo no entiendo como cuando una persona dice, sí, yo quiero servir al Señor, pero no sé hacer nada. ¿Cómo que no sabe hacer nada? Para comenzar puede servir. Y en el servicio es cuando nosotros comenzamos a descubrir los dones que Dios ha depositado, esa manifestación del Espíritu que ha depositado en nuestra vida. Nadie va a entender cuál es su don leyendo un libro. Nadie va a entender cuál es su don orando.
Nadie va a entender cuál es su don sentado en las bancas de la iglesia criticando a todo el mundo que si usted estuviera ahí, usted lo haría mejor. No, así no es como se descubre el don. El don se descubre sirviendo, sirviendo. Por eso el llamado ya aquí, claro, para cada uno de ustedes es que si usted todavía no sirve en su iglesia, comience a orar para que Dios abra un cupo, un lugar y comience a dedicar su vida al servicio del Señor. Entonces, muchas gracias por ese texto, hermano. Espero Amén. que le haya dado una explicación. Amén. Muy bien, varón, ya así vamos entendiendo lo mejor. Bueno, gracias, hermana. Rosalina Gamarra de Paraguay. Enciende tu micrófono, chica. Eso. ¿Cómo estás, Rosalina? Todo bien, buenas noches. Y acá aprendiendo. Pero viste que tengo una pregunta del tema de la tarea. Es ese que enviaste del laico y el don del espíritu de la tarea, porque a mí me llegó ese. La tarea para la próxima semana se llama Artículo 1. Pero a mí no me enviaste todavía. A todos se los envié por correo, se los envié por vías de este programa, lo envié la semana pasada, lo envié el día de hoy nuevamente, a todos se los he enviado por correo. Todos lo deben de tener por su correo electrónico. Voy a averiguar porque yo todavía no he visto la tarea. Sí, tienes que abrir el correo que te envié y ahí están. Hoy entonces me enviaste. Sí, esta mañana se los envié a todos. Ah, bueno. Eso no era mi pregunta. Bueno, gracias. Pues. Gracias, chica. Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo están? Saludos a todos. Bien, gracias a Dios. Estoy agradecido de Dios porque esta es una respuesta de que durante tantos años hemos estado orando en nuestra iglesia por la capacitación de todos nosotros. Amén. Y de verdad me siento privilegiado, me siento emocionado, con muchas ganas de aprender, porque desde hace mucho tiempo yo le decía al pastor, vienen cosas grandes. ¿Cuándo? No sé, pero vienen cosas grandes. Y el desarrollo de cada uno de nosotros, ver la cantidad de personas de nuestra iglesia que está hoy en la clase, es una emoción y una alegría tan grande que me da, porque estamos creciendo, vamos a crecer. Y espero en Dios que cada uno ponga su granito de arena y que le ponga bastante gana en aprender para desarrollarnos y hacer las cosas que realmente debemos hacer en el Señor. Amén. Muchísimas gracias, hermano Felipe, por su tiempo, por su dedicación con nosotros. De verdad que muy agradecido con el trabajo que está haciendo y que Dios lo bendiga, le dé mucha sabiduría y gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Amén, hermano. Gracias por estar por acá también. Yo quiero darle la gracia a todos ustedes porque pudieron llegar esta tarde y están atentos y escuchando. Muchas gracias. Gracias, Víctor. ¿Alguien más tiene algún comentario? Acuérdense que 30% de su calificación tiene que ver con su participación. ¿Alguien más? Mireya. ¿Ya me escucha? Claro que sí, te escuchamos, Mireya. Bueno. ¿Cómo estás? Pastor, yo la verdad entré casi de milagro y casi como media hora más tarde, porque fue todo la verdad es que fue un milagro. Yo quiero comentarles algo que no sé cómo decirles, pero hoy traje mi computadora al trabajo, porque con el internet de mi trabajo, ya me di cuenta que no puedo escuchar ni entrar a escuchar sus prédicas.
¿Por qué? Porque está limitado, está restringido el internet de mi trabajo. Y con mi celular no tenía audio. De hecho, me metía con mi celular, pero no tenía audio. Mi celular. Hoy yo a Dios le dije, Señor, ayúdame porque yo quiero entrar a ese curso, quiero capacitarme, quiero entenderle. Tú sabes que soy media burrita y nunca le entiendo a nada. Y y entré a mi computadora, no podía, no podía, y no podía. Y dije, bueno, ni modo, aunque yo solo vea las diapositivas, voy a entrar por mi celular. Pues, ¿qué creen? Que estoy hablándole de mi celular. O sea, fue algo maravilloso porque entré y no tenía sonido. Dije, pues ni modo. Y de pronto empiezo a escuchar su voz y dije, ay, sí es mi celular. Estaba entrando de mi celular. Entonces fui así como que, ay, fue todo un milagro que yo entrara. Pero yo quiero ganar. Así como que, ay, no lo puedo creer, tantos cursos que me he perdido y yo no tenía audio con mi celular y hasta ahorita, media hora después del curso. Así que no le pude escuchar mucho, pero yo le entendí que lo de los laicos no es únicamente que sean por un cargo en la iglesia, ¿no? Sino, a mi parecer, es que aprendan de la palabra y prediquen a otras personas. Ajá, sí, Sí, y sí. que, por ejemplo, lo de decía, decía lo del vocablo sí lo respondí bien, aunque me quedó una duda. Sí. Este, todo, también nosotros vamos a llevar vocablos en latín o No, vamos a aprender el significado. no, la razón por la que se los muestro es para que ustedes sepan, entiendan de qué idioma es donde nosotros obtenemos nuestras palabras, del griego, del latín y qué es lo que significaron. Eso se llama la etimología, o sea, la historia de las palabras, de dónde vienen la historia de las palabras. Entonces, vienen de laicos, viene básicamente de laos, del idioma griego, que significa pueblo. Entonces nosotros somos el pueblo, el laicado. Entonces, eso es lo que significa. Y como nosotros no somos clero, sino que somos laicos, entonces somos el laicado, el pueblo que está dentro de la iglesia, que hace el trabajo en la obra de Dios, pero que no necesariamente somos profesionales o parte del clero. Eso es lo que ocurre. Por ejemplo, en su iglesia, el pastor es parte del clero, él es el profesional, es al que se le paga por hacer ese trabajo. Yo todavía sigo siendo, aunque he sido ordenado, pero sigo siendo parte del laicado porque no soy un profesional, o sea, a mí no me pagan por hacer este trabajo. Este trabajo lo hago porque es mi llamado y porque pues el Señor lo ha puesto en mi corazón y por esa razón lo hago, pero no tiene nada que ver con que una iglesia me ha mandado a hacerlo o que alguien me paga para poder hacerlo. ¿Ok? Y bueno, pastor, y otra pregunta, es que la verdad, yo estuve buscando en el correo, pero no vi qué es la tarea. Ahorita ya me enseñó la hermana Magali cómo descargar, porque como no entra a tiempo, no vi de dónde se Sí. descargaba, entonces ya me enseñó cómo descargarla, pero me parece que que 3 cosas de lo que están ahí es lo que usted mandó al correo. Sí, todo lo que está aquí en este módulo lo envié al correo. Entonces, todos, escúchenme todos tenemos una semana para poder entender cómo trabaja todo esto. Usted, si es parte del grupo que se llama La Vida, el Obrero Laico, escriba sus comentarios ahí y yo le voy a responder inmediatamente. Si no, escríbame un correo personal y exprésese y dígame y pídame que le ayude, yo le ayudo. No importa qué hora, cuándo sea, incluso yo le llamo por teléfono, le explico paso a paso y le ayudo a que usted pueda salir adelante. Esta no es una escuela como la escuela donde nosotros vamos. No, aquí estamos siendo formados. Y la misma manera como yo lo trato a usted, así es como usted va a tratar a todos aquellos que usted les sirve dentro de la iglesia.
No puede ser tosco, no puede ser pésimo. Tiene que ayudarles, porque cuando uno está aprendiendo, uno se cree que es un burro. Así me creía yo, y todavía sigo siendo más o menos un poquito burrito. Pero lo que quiero decirle a ustedes es que el amor de muchos hermanos que me guiaron, me ayudaron a entender mejor. Entonces, para eso estoy yo acá. Para eso estoy, para servirle. ¿Ok? Gracias, pastor. Gracias. Bueno, pues, adelante. Gracias. Iris, ¿cómo estás, chica? Tengo una preguntita por acá con respecto a algo que se mencionó. ¿Me escucha? Sí, todas las preguntas que tú quieras, Ok. hazlas. Con respecto a que se mencionó que esto de colocó en las diapositivas como una especie de pirámide donde mencionaba al clero colocado en la punta, luego laicos y luego los demás. Y decía, lo mencionaba como un problema. Entonces quisiera que se aclarara un poco esa parte. ¿Por qué lo menciona como un problema? Porque lo que hace al pensar de esa manera es que comenzamos a crear categorías de creyentes. Es más, nosotros usualmente vemos que el clero va primero, porque así nos han enseñado, porque así lo hemos visto, porque así lo concebimos. Y los laicos van debajo del clero. Y nuevamente, es una subcategoría. Somos un grupo totalmente diferente. Y luego la congregación en general es otra categoría de gente. Entonces, en esta clase, lo que nosotros vamos a ver es cuál es la posición de cada uno de ellos, que no es necesariamente una categoría diferente, sino que son simplemente diferentes posiciones donde Dios nos ha puesto para que se lleve en efecto ¿cómo se llama? La obra de Dios. Si nosotros fuéramos a colocar a alguien arriba, entonces sería Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, Cristo es el único que puede estar en esa pirámide. Y no quiero adelantarle la clase que vamos a tocar la próxima semana, pero muchas razones por las que el pueblo de Dios sufre es porque el clero es no de primera categoría, sino que de una categoría demasiado alta que el pueblo nunca tiene pastor o el pueblo nunca tiene acceso a aquel que ha sido designado para ayudarle a ser un mejor cristiano. Entonces, por eso es que es el problema. Entonces, esta clase lo que busca es que a usted como laico le ayude a entender cómo es que debería de funcionar el clero. El clero no es una persona que ha sido empleada en la iglesia solamente, sino que el clero es una persona que si lo fuéramos a poner en algún lugar, lo pusiéramos abajo. Lo pusiéramos abajo, porque la mayoría del trabajo dentro de una iglesia se desempeña a través del laicado y no a través del clero. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, y aún nos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y luego dice, a fin de, ¿ok? A fin ¿cómo se llama? De enseñar, de preparar, de empujar, de educar, de equipar a los fieles, a ustedes, a nosotros, a los laicos, con el fin de llevar adelante la obra. Entonces, la función del clero es básicamente es equipar a los laicos. Cuando en las iglesias no hay un programa para equipar, para formar, entonces la iglesia va a fallar. La iglesia no va a poder salir adelante. ¿Por qué? Porque hace falta ese discipulado, hace falta esa formación. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando hacer acá. Hacerlo de manera metódica, desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista práctico, para que ustedes vayan entendiendo y vayan sabiendo cómo llevar su iglesia, sus congregaciones adelante, pero sin separarse del clero, sin separarse
de su pastor, porque su pastor ha sido puesto ahí por razones importantes. Entonces, si el pastor entiende cuál es su función y ustedes entienden cuál es la función, entonces vamos a funcionar. Por ejemplo, el gran problema de los laicos es creer que como el clero es de primera categoría, entonces el pastor tiene que hacer todo. El pastor tiene que ir a la oración, al ayuno, a evangelizar, a visitar, tiene que hacer esto. Y para eso le pagamos, dice la gente, porque es el clero. Entonces el laicado o el clero hace algunas cosas, pero no las hace con gran ímpetu, no las hace con esa gran responsabilidad. Si quieren van, si no quieren van. ¿Por qué? Porque somos de segunda categoría. No, eso no es así. En esta clase vamos a aprender verdaderamente lo que implica ser parte del laicado de Dios, del laos de Dios. Es más, hay un texto en 1 de Pedro donde dice que somos sacerdotes, somos reyes, somos además de ser pueblo, somos todo eso. Entonces, es por esa razón de que es un problema. Si es cierto, el clero debe ser honrado, respetado. Pablo decía, aquellos que sirven bien, ténganlos a doble honra. Ahí está hablando de pagarles. O sea, honrarlos por lo que hacen y honrarlos también con un sueldo. Ok, o con un pago. A doble honra. Eso es lo que quiere decir Pablo ahí. Los tenemos a doble honra. ¿Por qué? Porque sirven y porque pues deben de recibir un sustento. Entonces, pero el laicado también es importante. Entonces, aquí en la obra de Dios no hay esos primer grupo, segundo grupo y tercer grupo. No, todos somos el laos de Dios, cleros, laicos y la congregación. Todos somos el laos de Dios. ¿Me explico, Iris? Sí, ya creo que puedo entender que lo que está mal no es ser del clero o de los obreros laicos, sino la estructura piramidal que se ha metido dentro de las congregaciones, donde Sí, unos están por encima de otros y minimizan o, digamos, colocan en un nivel superior a otras personas. correcto. Correcto. Y si usted es laico, usted alguna vez va a sentir esa presión de que como usted no es parte del clero, entonces el respeto hacia usted. Por ejemplo, vamos a decir, escribo un libro y el libro dice escrito por el hermano Felipe. Todo el mundo va a preguntar, y bueno, ¿y quién es el hermano? Y entonces se dan cuenta que soy un laico, entonces yo no tengo absolutamente nada que decir a la iglesia simplemente porque soy un laico. ¿Me explico? Ujú. Entonces, pero si es un, ¿cómo se llama? Un apóstol o un reverendo o un doctor o esto y lo otro, entonces a esos títulos es lo que la gente le pone atención. Y más no entienden que la vida de los primeros cristianos en el primer siglo, el laos de Dios, es la forma como Dios obraba en su iglesia hasta que llegó el profesionalismo en el segundo siglo. Y de ahí en entonces se crearon estas dos categorías, tres categorías de creyentes dentro de la iglesia. Ok, hermano, muchísimas gracias por aclarar la pregunta. Qué bueno, hermana. Bueno, ¿hay alguien más? Ya casi va terminando la clase. Oh, ya terminó. Ya no hay espacio para hacer absolutamente nada. Les voy a decir algo, hermanos, y con esto voy a concluir. Vamos a ayudarnos, ¿ok? Vamos a ayudarnos. Vamos a orar los unos por los otros. Vamos a dedicarnos. Yo le voy a pedir que no se dé por vencido. No se dé por vencida, ¿ok? Yo no me voy a dar por vencido. Si yo no lo veo en las semanas que vienen, yo lo voy a ir a buscar. Y si tengo que volar hasta Venezuela, de donde usted viva, yo lo voy a sacar para que tome la clase. ¿Usted me escuchó? Me voy para Colombia, para Honduras, Paraguay. Así que ande con cuidado con el hermano Felipe porque me voy, agarro un avión y me voy. No sé cómo lo voy a encontrar, pero que lo encuentro, lo encuentro. Lo que quiero decir, hermano, dedíquese, sea dedicado y haga su trabajo y aprendamos juntos. ¿Ok? A todos ustedes les amo, aunque no les conozco. Padre Celestial, ahora nos despedimos en tu amor y clamamos, Señor bendito, que
tú nos ayudes a poder encontrar las tareas, a poder conectarnos, a poder ser fieles y a poder ser formados, Señor, de la manera que tú quieres. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. A todos ustedes quiero darles las gracias por haber participado en esta clase y nos estamos viendo la